Les habla Silvia Uribe en nombre de la Secretaría de Salud de Medellín y del proyecto ACITE de Salud. Quiero darles la bienvenida a esta teleconferencia que denominamos Aprendizajes Significativos a partir del análisis de la mortalidad por tuberculosis. Quisiera, antes de que iniciemos la teleconferencia de esta tarde, que hagamos una pequeña prueba de sonido. Por favor, les pido a las personas que están al otro lado de esta teleconferencia que nos hagan una carita feliz si nos están escuchando adecuadamente. Por favor. A su lado izquierdo tienen la posibilidad de hacer las caritas felices. Eso, muy bien, ya sabemos que hay varias personas que nos están escuchando. Bienvenidos todos a esta presentación con el auspicio de la Secretaría de Salud de Medellín. Esta hace parte de una serie de teleconferencias que estamos haciendo en el proyecto ACITE de Salud para presentar a ustedes los resultados de la vigilancia en salud pública de los diferentes eventos que está evaluando la Secretaría de Salud de Medellín. Hoy el tema que nos convoca es la mortalidad por tuberculosis. Dentro de 15 días, una vez cada 15 días, todos los martes a esta misma hora, estamos convocando a una teleconferencia con un tema diferente. El martes 30 de abril, en 15 días, estaremos trabajando con ustedes los resultados de la vigilancia de la transmisión perinatal de la sífilis congénita, el VIH y la hepatitis B, para que se vayan preparando. En el día de hoy la teleconferencia está a cargo de la doctora Liliana Villa Vélez, médica magíster en salud pública. Ella hace parte del equipo de vigilancia de la mortalidad por tuberculosis. También está con nosotros el doctor Iván Mauricio Trompa, médico internista, fellow en infectología. Hace parte del equipo también, aunque hoy no están acá, el doctor Carlos Restrepo, médico internista, el doctor Fernando Montes, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín, y la epidemióloga Luz Elena Serna. Asimismo, nos han acompañado un equipo de gerentes de sistemas de información, las profesionales Mari Salazar y Eliana González, han hecho parte de todo este equipo de vigilancia. Durante el año 2012 hemos analizado 93 muertes por o asociadas a tuberculosis y enseguida estaremos identificando los principales hallazgos de esta evaluación. Queremos que nos acompañen más o menos la primera hora. Vamos a estar haciendo la presentación de los principales resultados y al final de la teleconferencia podremos comunicarnos con ustedes vía chat. La doctora Liliana y el doctor Iván van a estar dispuestos para que vayan tomando nota de sus inquietudes, sus preguntas y sus dudas y podamos al final estar resolviendo y conversando con ustedes acerca de esas experiencias y especialmente de algunas propuestas para la ciudad de Medellín que podamos nosotros acompañar para la disminución en lo posible de este evento de mortalidad por tuberculosis. Los dejo entonces con la doctora Liliana Vélez para que demos inicio a esta teleconferencia. Ya tenemos en la sala 26 personas, son todos bienvenidos. Esperamos que esta teleconferencia llene sus expectativas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En la teleconferencia de hoy entonces vamos a dar inicio al tema de la mortalidad por tuberculosis. Para el convenio con la Secretaría de Salud de Medellín se conformó un equipo para hacer una primera evaluación de los casos de muertes por tuberculosis en el año 2012.
Esta presentación hace referencia a ese primer análisis de casos. Esta diapositiva, Así te ves salud, muestra todo el objeto del convenio. Entre estas patologías estuvo incluido el tema de la mortalidad por tuberculosis y por eso se incluyó en el plan de capacitaciones. Asimismo, el contrato interadministrativo tiene en cuenta la asesoría y la asistencia técnica, así como los procesos de capacitación en los temas mencionados de las diferentes vigilancias epidemiológicas. Con respecto a la mortalidad por tuberculosis durante la conferencia, vamos a comentar algunos aspectos que tienen que ver con los objetivos de la vigilancia de esta mortalidad, la metodología que se ha empleado para hacer los análisis, los resultados para este primer grupo de casos que se analizaron. Vamos a tener posteriormente una presentación de algunos casos clínicos que nos dejan algunas enseñanzas. Y por último, a través del chat vamos a recibir sus comentarios y preguntas para tratar de dar respuesta a cada una de ellas. Finalmente, a comentar algunos de los retos y desafíos que se presentan para la ciudad de Medellín a partir de la vigilancia de esta mortalidad. La vigilancia de la mortalidad por tuberculosis se justifica básicamente porque sirve para mejorar los procesos de atención de los pacientes con tuberculosis en la ciudad de Medellín. Asimismo, esta vigilancia permite presentar a todos los prestadores de servicios de salud de la ciudad la severidad del problema de la tuberculosis en términos de mortalidad. Para el análisis de estos casos que se presentaron, nosotros utilizamos el modelo de análisis de mortalidad de la muerte materna. A partir de este modelo hicimos una serie de adaptaciones. El modelo es conocido como Camino para la Supervivencia a la Muerte Materna. El modelo tiene identificados 3 retrasos en el proceso de análisis. El primer retraso tiene que ver con factores relacionados con el paciente y la comunidad. El segundo retraso con la accesibilidad a los servicios de salud desde el punto de vista geográfico o de orden público, desde las vías de acceso y las comunicaciones, así como los factores económicos relacionados. Y el retraso 3 tiene que ver con asuntos específicamente relacionados con la calidad de la atención a los pacientes. Es importante mencionar acá que la fuente de información que utilizamos para el análisis de los casos fueron las historias clínicas. Por lo tanto, hay muchos aspectos de la información relacionada con el estudio de los retrasos 1 y 2 que no pudo ser completada de manera satisfactoria. Finalmente, el análisis de esta mortalidad nos permite identificar la evitabilidad de la mortalidad, ¿cierto? Se considera que por tuberculosis, o partimos de la premisa de que por tuberculosis no se deberían estar muriendo las personas en Medellín, ya que contamos con los recursos necesarios desde el punto de vista de talento humano, con los recursos diagnósticos y con los tratamientos suficientes para evitar las mortalidades por tuberculosis. Sin embargo, a partir de la identificación de los diferentes retrasos, se ve el efecto que puede tener, especialmente en el retraso 3, los asuntos de calidad en la prestación de los servicios de salud, aumentando la probabilidad de muerte de las personas. La evitabilidad en sí es un evento que es inevitable desde el punto de vista demográfico, no repetible e irreversible, y está completamente relacionado con el proceso de salud, enfermedad y muerte, y se refiere también a la capacidad que tiene una sociedad para transformarlo. A partir de la identificación de los casos reportados como muerte por tuberculosis entre enero 1 y diciembre 31 del año 2012, teniendo como fuentes de información el CIVIGILA y los certificados de defunciones, se identificaron, según los códigos del diagnóstico
de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 los casos relacionados o registrados como muertes por tuberculosis. A partir de esos casos se hizo solicitud de las historias clínicas a las diferentes instituciones que estuvieron relacionadas con el proceso de atención de los pacientes y posteriormente en cada uno de los casos fue analizado en el Comité de Análisis de Mortalidad por Tuberculosis. Este comité, como ya les mencionaron al principio de la teleconferencia, está conformado por el coordinador del programa de tuberculosis de la Secretaría, por 2 internistas fellow en infectología, por una enfermera epidemióloga y por una médica salubrista. Adicionalmente, nosotros tuvimos el soporte para el manejo de la información por un equipo de personas que trabajan en los sistemas de información. Posteriormente, al análisis de cada uno de los casos, se diligenciaron las variables en la base de datos que se construyó para la vigilancia de esta mortalidad. Y por último, se consolidaron cada uno de los casos y se analizó la información. En total, a través de las fuentes de información, se identificaron 164 casos. Se seleccionó a partir de ahí, por razones relacionadas con el convenio, una muestra de 100 casos. La muestra se hizo en el orden de reporte a través del Civigila. De esas 100 historias clínicas que se solicitaron, recibimos 93 y se analizaron en su totalidad. Los hallazgos que encontramos a partir del análisis de esos 93 casos confirmaron la tuberculosis como causa básica en 34% de los casos, que corresponden a 32 casos. Se descartó la tuberculosis como causa relacionada con la muerte en 30 de los casos. Se confirmó la tuberculosis como causa asociada en 23 de ellos y no se pudo establecer la causa de la muerte en 8 de los casos. De los casos que tuvieron tuberculosis como causa básica de la muerte o causa asociada, podemos identificar en la gráfica que se está presentando en su pantalla la distribución por grupos de edad. Podemos encontrar que la mayor cantidad de ellos, 15 de los casos estuvieron en el grupo de edad entre 31 y 40 años. La edad promedio para estos casos fue de 43 años, con una mediana de 40 años. La distribución por sexo de los casos de los que les estoy hablando, que en este caso son los casos confirmados de tuberculosis como causa básica o asociada a la muerte, se presentaron en un 65% de ellos entre hombres. Y el resto, 35%, que corresponde a 19 casos en mujeres. En total, entre casos relacionados con mortalidad por tuberculosis como causa básica o causa asociada, se identificaron 55 casos, de los cuales el 40% pertenecían al régimen subsidiado, el 31% al régimen contributivo, el 18% no tenía ninguna afiliación en el sistema de seguridad social en salud y con 11% de ellos no se recuperó la información de su afiliación. A través del análisis de cada uno de los casos, una de las variables que se tuvo en cuenta fue el soporte social que pudieran tener los pacientes. Cabe anotar que este soporte social se consideró a partir de la información que estaba relacionada a la historia clínica. En este sentido, en los 55 casos en los que la tuberculosis estuvo relacionada con la muerte, en un 51% de esos casos se encontró alguna evidencia en la historia clínica de que las personas tenían soporte social durante el proceso de su enfermedad.
Con respecto a la relación de tuberculosis y VIH, me estoy refiriendo también a los casos de tuberculosis relacionada con la muerte como causa básica o causa asociada. En el 60% de ellos, que corresponden a 33 casos, no se encontró diagnóstico asociado de VIH. En un 7% de los casos no se obtuvo el dato sobre el resultado de la prueba de ELISA. Y en un 33% de ellos se pudo confirmar la asociación de la coinfección. De los casos analizados, podemos mencionar que 37 de ellos eran no habitantes de calle, y 16 de ellos eran personas en condición de habitante de calle. En 4% de los casos no se pudo identificar la información. Con respecto a la oportunidad en el diagnóstico de la tuberculosis, este punto es muy importante. Consideramos oportunidad en el diagnóstico para efectos de este análisis cuando la diferencia entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha del diagnóstico era menor o igual a 20 días. Encontramos que en un 49% de los casos no hubo una oportunidad para realización del diagnóstico de los casos de los pacientes que fallecieron. Asimismo, evaluamos la oportunidad para el tratamiento de los casos en que la muerte estuvo relacionada con la tuberculosis y encontramos que en un 9% de los casos no hubo oportunidad en el tratamiento. Es importante aquí mencionar que consideramos oportunidad en el tratamiento cuando la diferencia entre la fecha del diagnóstico y la fecha del inicio del tratamiento era menor o igual a 2 días. Con respecto a los retrasos que identificamos en el análisis que se realizó, encontramos que un 61% de los pacientes presentaron retrasos tipo 1. Les recuerdo que estos retrasos tipo 1 están relacionados con las condiciones específicas del paciente o de la comunidad. Cabe anotar nuevamente que a partir de la fuente de información que se utilizó, que fue la historia clínica, muchos de los elementos que se tienen en cuenta para considerar este retraso no se pudieron obtener por la fuente de información. Sin embargo, en un 61% de los casos, a través de la historia clínica hubo algún elemento que dio cuenta de un retraso relacionado con el paciente para el proceso de la atención de la enfermedad. Con respecto al retraso tipo 2, a través de esta fuente de información no encontramos ningún retraso. Esto lo relacionamos muy probablemente por las condiciones de la ciudad, que tiene una cobertura amplia en los sistemas de transporte público y en general tiene unas condiciones de acceso a vías de transporte adecuadas. Con respecto al retraso 3, que tiene que ver con la calidad de los servicios de salud, es precisamente la historia clínica, la fuente de información, una de las principales fuentes de información. Encontramos este retraso en 26 de los 55 casos que se analizaron. Posteriormente vamos a hablar en detalle de cada uno de los parámetros que se evaluaron para la identificación de este retraso. Cabe anotar también que de los 55 casos que se analizaron, 15 de ellos presentaron tanto el retraso tipo 1 como el retraso tipo 3 asociados. Con respecto al retraso tipo 1, los ítems o las preguntas que se hicieron fueron con respecto a que el paciente reconozca los riesgos frente a su enfermedad, que el paciente haga un reconocimiento oportuno de los signos de alarma, que se evidencie una toma de decisión oportuna o que haya una falta en la toma de decisiones para buscar la consulta o acceder a los servicios de salud, una actitud negativa por parte del paciente, ya sea al proceso de la atención, al tratamiento o al mismo diagnóstico en muchos casos, prácticas culturales que fueran explícitas y que aparecieran directamente registradas en las historias clínicas, o dificultades económicas para acceder a los servicios que fueran registradas también en la historia clínica.
siendo el no reconocimiento de riesgos el que se encontró en mayor proporción entre los 55 casos en los que la tuberculosis se asoció con la muerte. Con respecto al retraso tipo 3, y en este retraso es muy importante identificar cada una de los factores que se tuvieron en cuenta para considerarlo, ya que está directamente relacionado con el quehacer de todos los que estamos en los servicios de salud. Entonces aquí se tuvo en cuenta la subvaloración del cuadro clínico por parte del personal sanitario, la falta de exámenes de laboratorios completos para realizar un diagnóstico oportuno y adecuado, los recursos insuficientes o no acordes con el nivel de atención, la falta de oportunidad en la atención, que se midió también como en el indicador que les acabo de mostrar hace unos minutos. Se miraron también las intervenciones y las conductas inadecuadas que se pueden tener por parte de los profesionales en la atención de los pacientes, el tratamiento inadecuado, las deficiencias en el interrogatorio o en el examen físico que pudieran ser evidentes en la historia clínica, el nivel de atención inadecuado, las deficiencias en el examen físico, barreras administrativas para acceder a los servicios de salud, así como dificultades en el traslado de los pacientes o dificultades en el trabajo en equipo durante el proceso de la atención. Cabe notar que muchos de estos parámetros que se tuvieron en cuenta tuvieron un porcentaje, se encontraron en un porcentaje similar alrededor del 20% en su gran mayoría, lo que da cuenta de unos procesos de atención o de unas fallas en los procesos de atención frente a muchos de los frentes que estamos evaluando aquí, no solamente con un aspecto relevante, sino con muchos. A continuación vamos a describir algunos casos clínicos llamativos a partir de los cuales se puede lograr un aprendizaje significativo con respecto a esta mortalidad, y posteriormente vamos a contarles recomendaciones frente a los hallazgos grandes que se encontraron en este proceso de análisis. Entonces los dejo con el doctor Iván Trompa para la presentación de los casos clínicos. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo Lilia ahorita, pues la idea en los siguientes minutos es revisar algunos casos relevantes con respecto pues a los diferentes retrasos del tipo 3 para el análisis de estas ítems que nos presentó en la última diapositiva sobre qué cosas podemos mejorar en retrospectiva analizando dichos casos para la atención de los pacientes con tuberculosis. Antes de empezar con estos casos, pues yo quisiera resaltar varias cosas. La primera de todas ellas es que cuando uno hace un análisis retrospectivo de las causas de falla en la atención de enfermedades en general, pues, pero en específico enfermedades infecciosas, es muy fácil mirar hacia atrás, es muy fácil sacar conclusiones y muy fácil hacer críticas. Y eso es una cosa que vemos todos los días las personas que estamos atendiendo pacientes con enfermedades complejas, con comorbilidades, y que muchas veces no es fácil saber el diagnóstico y el tratamiento adecuado para estos pacientes. Sin embargo, pues muchas de las cosas que identificamos como falencias en el análisis de estos casos tienen que ver con el ejercicio diario de hablar con el paciente, de examinarlo adecuadamente, de registrar la historia clínica de forma adecuada. Y esto pues finalmente redunda en la buena atención del paciente, y eso fue una de las cosas que identificamos más importantes dentro de las insuficiencias o dificultades que teníamos en estos casos que fueron finalmente clasificados como atribuibles a la tuberculosis pues desde el punto de vista de mortalidad.
Otra cosa que es importante que notamos ahí fue el seguimiento el empalme pues entre instituciones. Como sabemos, la tuberculosis pues es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento largo y que muchas veces estos pacientes que terminaron falleciendo a causa de esta enfermedad, en el análisis retrospectivo nos dábamos cuenta que había dificultades en la comunicación entre la persona que hacía el diagnóstico, la institución que hacía el diagnóstico y donde el paciente hospitalizado terminaba falleciendo, muchas veces por cultivos que eran positivos y no nos habíamos enterado, o al contrario, pacientes que recibieron el diagnóstico de tuberculosis y nunca la tuvieron y no hubo un empalme entre esas muestras que se tomaron al inicio de la enfermedad y lo que se concluía en las diferentes instituciones. Estos pacientes eran frecuentemente revisados en diferentes sitios y siempre detectamos este tipo de falta de engranaje de la atención en salud entre los diferentes entes desde el primero hasta el tercer nivel. Otra cosa que detectamos importante pues fue la deficiencia en el registro de la historia médica. Muchas veces no se entendían los planes, no podíamos sacar conclusiones con respecto al análisis de estos pacientes y eso también pues redundaba en la mala atención y en la forma pues en que se tomaban las decisiones de estos pacientes que estaban en grave estado de salud. Y otra cosa que identificamos, y aquí vamos a empezar con el primer caso, fue la identificación adecuada y la toma de muestras adecuadas de aquellos pacientes que tenían comorbilidades y no eran los típicos pacientes de tuberculosis sintomáticos respiratorios, sino que muchas veces debutaban con tuberculosis extrapulmonar o se hacía difícil el diagnóstico de la TB pulmonar por ser inmunosuprimidos o tener alguna otra condición de base. Entonces, el primer caso que vamos a analizar pues, es el caso de una mujer de 45 años, que en la historia clínica no nos menciona ningún antecedente previo de importancia, y la paciente pues, venía consultando por un cuadro que ya llevaba 3 meses de disnea progresiva, diarrea acuosa, de alto gasto esta diarrea, que pues, se presentó con un choque hipovolémico y con una falla renal aguda. En la institución donde se hizo el diagnóstico, que fue una institución de primer nivel, se sospechó por su cuadro crónico pues, una posible infección por VIH y además por su cuadro respiratorio una neumonitis que ya llevaba pues, 90 días. Llegó con una anemia importante y allá se hizo una transfusión, pero no se estudió muy bien pues, la causa de la anemia. En esta institución, como les digo, se le pidió la prueba presuntiva que fue positiva para HIV, y la persona que la ve sospecha por su cuadro clínico una neumonía por Pneumocystis jirovesi y probablemente Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, a pesar de que eso está consignado en la historia clínica, sí se empezó tratamiento para una neumonía bacteriana pues aguda de la comunidad, lo cual pues no correlaciona con lo que se había notado en la historia clínica. Se le empieza un tratamiento con ceftriaxona y además se le empieza tratamiento con trimestoprim pensando en Pneumocystis jirovesi. Pero cuando uno va a analizar las dosis, pues se ve que estas dosis eran inadecuadas, prácticamente dosis de profilaxis y no de tratamiento. Allí le realizaron 3 vaciloscopias que fueron negativas, pero nunca se pidió el cultivo a pesar de que era una paciente que muy probablemente era paucivacilar y no se llegó pues a un diagnóstico en esta institución. En este primer nivel, como les conté, permaneció durante 20 días, a pesar de que la paciente no mejoraba con este tratamiento para la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Permaneció todo este tiempo con ceftriaxona y trimestoprim y finalmente se decide que esta paciente requiere un nivel superior de complejidad para la atención de su enfermedad y se inicia el trámite de remisión al nivel superior. Pero esto solo se hace 16 días después, cuando la paciente ya está bastante deteriorada. Durante su estancia en esta institución presentó además cambios del comportamiento anotados en la historia clínica como desorientación y habla incoherente, pero nunca se le hizo ni una neuroimagen ni una punción lumbar y presentó falla renal aguda que tampoco tuvo ninguna explicación, por lo menos en lo que nos consignan en los registros de la historia clínica. En el transcurso de su enfermedad, esto ya fue en el segundo nivel donde fue remitida, se le hizo también un diagnóstico de herpes genital y lo trataron pues con aciclovir a una dosis también baja y una candidiasis vaginal pues tratada tópicamente en una paciente también inmunosuprimida. Finalmente se hace un diagnóstico también de sarcoma de Kaposi y pues el médico tratante para ahí. En este segundo nivel es valorada por el médico especialista
él, a pesar de que ya se había tenido en cuenta 20 días de tratamiento para neumonía bacteriana, sigue considerando este diagnóstico y le inicia tratamiento pues con otros antibióticos, ampicilina, sulbactam y claritromicina, y además utiliza un esteroide en dosis sistémica, en altas dosis sistémicas, sin una clara indicación de por qué, y en un paciente que, como ya pueden ver, tenía una inmunosupresión grave. Finalmente, y por el diagnóstico clínico y digamos por la presunción clínica, se hizo terapia con antituberculosos, pero esta paciente pues se le dieron solamente 3 tabletas del tetraconjugado, a pesar de que probablemente por el peso que nos mencionan en la historia clínica requería 4 tabletas. La paciente continuó febril, estuporosa, hizo una dificultad respiratoria progresiva hasta la falla, y ahí no se hicieron más estudios diagnósticos y nunca se inició tampoco un trámite a un tercer nivel de atención, y la paciente fallece en este segundo nivel a los 7 días de hospitalización. Este caso pues es ilustrativo, sobre todo porque durante gran parte de la atención de esta enferma estuvo bajo el cuidado de un especialista, y en lo que el comité analizó pues en el análisis de mortalidad, esto no fue llevado pues adecuadamente en el estudio diagnóstico. Esta es simplemente una ejemplificación de las evoluciones que se hicieron de esta enferma en el primer nivel, perdón, esto es en el segundo nivel, donde pues prácticamente uno no puede distinguir ninguna cosa coherente sobre cuál era el plan ni hacia dónde iba la paciente. Como les digo, esto era una historia clínica conducida por un médico especialista, y donde uno no puede analizar esto, se repite durante varios días, no puede analizar pues para dónde iba el plan con esta enferma. Aquí hay otro ejemplo de eso, unos diagnósticos que hasta donde entendemos eran muy sindromáticos y que se repiten a través del tiempo, pero no se toman decisiones pues al respecto. Había otro caso pues, con respecto al otro caso, aquí, perdón, en este caso pues lo que entendemos como enseñanzas, pues el primero era que necesitaba una remisión a un tercer nivel, probablemente requería un servicio con neumología, infectología, gastroenterología, neurología y medicina interna, y pues con esto podíamos hacer un estudio adecuado de sus infecciones oportunistas. Esta era una paciente joven que era previamente, hasta esos últimos 3 meses previamente sana, que como conocemos nosotros como clínicos, estos pacientes con un estudio etiológico adecuado, la mayoría pueden salir incluso teniendo infecciones tan graves como neumocistosis o tuberculosis diseminada, pero que probablemente debido a esa digamos, pasividad en el estudio diagnóstico, la paciente se complicó. Como les digo y como está pues claro en la historia clínica, no se hizo un estudio diagnóstico adecuado, y esto redundó en múltiples infecciones oportunistas que fueron tratadas de forma inadecuada y finalmente condujeron al fallecimiento de esta enferma. Otra cosa muy importante, se inició tratamiento con esteroides en dosis altas en una paciente que no tiene indicaciones o no tenía indicaciones claras según la historia clínica, y hubo subdosificación, hubo tratamientos inadecuados, una neumonía que fue tratada como una neumonía bacteriana a pesar de que ya llevaba más de 90 días, y una administración oral con una alta sospecha de tuberculosis pulmonar. Se hizo administración oral de medicamentos en una paciente que tenía una enfermedad diarreica crónica y muy probablemente mala absorción. Con respecto al segundo caso, esta es una paciente que no tenía VIH, pero también tenía una condición de base. Era una paciente de 51 años que tenía artritis reumatoidea juvenil desde los 11 años y venía en tratamiento crónico con esteroides en dosis altas. Y la paciente se presenta por primera vez a consultar por un cuadro de 4 meses de pérdida de 20 kilos de peso, tenía además tos, fiebre y expectoración verdosa, y en la radiografía el médico que la evalúa en el primer nivel documenta una cavitación en el ápice pulmonar izquierdo, y esto hace pues que el médico la remita a valoración pues hospitalaria. Además tiene un antecedente de una hipotrofia renal izquierda por una urolitiasis.
Esta paciente, poco tiempo después, en la semana de haber consultado, se le hace una vaciloscopia de esputo que demuestra ser positiva para Bacillus acidocoresistentes y le inician tratamiento pues, con el tetraconjugado más piridoxina. Sin embargo, esta paciente rápidamente presenta una intolerancia muy importante al tratamiento oral, vómito incoercible, que yo creo que todas aquellas personas que manejamos con frecuencia esta enfermedad hemos visto a algunos pacientes que son incapaces de tolerar el tratamiento y que bajo las condiciones de la gravedad de esta enferma pues requería una hospitalización inmediata para tratar de favorecer esa tolerancia. Durante esa hospitalización que se realizó para el diagnóstico, consideraron que la causa de esta intolerancia era la tuberculosis intestinal y a pesar de que la paciente en la historia clínica, es claro, no toleraba los antituberculosos, se decidió darle de alta 5 días después para que continuara el tratamiento en la casa. Esta paciente estuvo un mes en la casa y lo que está relatado en la historia clínica es que tiene problemas desde que egresa con la tolerancia, que no se toma la droga casi nunca porque la vomita todo el tiempo y además vuelve a ingresar con una anemia muy grave de 5.6 gramos por decilitro y ahí cuando ingresa otra vez a la misma institución deciden transfundirla con glóbulos rojos sin un estudio adecuado porque está haciendo el sangrado, pero sí se le hace una colonoscopia que demuestra una estenosis en el ilion distal y en esta estenosis se le hace una biopsia y se le encuentran también Bacillus acidocoresistentes, como se había sospechado primero, pues como una tuberculosis intestinal en el contexto de una TB diseminada. Además hacen un TAC de tórax y de abdomen que documenta pues fibrosis en el ápice pulmonar donde tenía inicialmente la caverna y un hígado graso. Este tratamiento fue continuado intrahospitalariamente de forma oral. Esto ya fue hecho en un tercer nivel todo el tiempo y allá no tuvo ningún tipo de tolerancia, todo el tiempo vomitando. Finalmente se le decidió poner una sonda nasogástrica para administrarle el tratamiento, pero aún así la paciente no lo toleraba. Y tras 21 días de hospitalización en este tercer nivel, que no tienen disponibilidad de servicio de infectología ni de gastroenterología, se decide hacer una remisión por la posibilidad de que, ya que la paciente no estaba respondiendo al tratamiento, seguía con fiebre y seguía sintomático respiratorio y vomitando, pensaban en una tuberculosis resistente, cosa que a posteriori se descartó porque la tuberculosis fue sensible y muy probablemente pues este deterioro haya sido por la mala tolerancia que tenía a los anti-TB. Durante la evolución en este tercer nivel se hace una gastrostomía para poder administrar mejor el tratamiento, pero además de eso pues se documenta que la estenosis estaba complicada por unos anillos duodenales que hacían todavía más difícil ni siquiera con gastrostomía poderle administrar el tratamiento. Tras 8 días de espera en este tercer nivel es remitida a otra institución que tiene pues o contaba con los servicios de infectología y cuando ingresa a esta institución el médico que lo evalúa inmediatamente reporta pues que la paciente estaba estuporosa y además tenía rigidez nucal y cuando uno se devuelve a ver la historia clínica de la institución de donde provenía, las notas de enfermería más no las notas médicas referían que la paciente venía con cambios del comportamiento y somnolencia progresiva en la última semana antes de la remisión. Ahí es evaluada por el especialista de enfermedades infecciosas que considera bajo el cuadro clínico de la paciente una tuberculosis diseminada y una alta probabilidad de tener una tuberculosis en meningia. Él recomienda hacer una punción lumbar para poder descartar este diagnóstico, pero esta punción lumbar, a pesar de la recomendación, nunca se hace. La paciente está hospitalizada en esta institución durante 10 días y sigue con intolerancia gástrica a los anti-TB y fallece pues según lo que nos cuenta la historia clínica en un choque séptico. Le alcanzan a hacer una tomografía de tórax de control y ahí vemos que la enfermedad que ya estaba en fase de fibrosis volvió a progresar, la cavitación estaba más grande y como era pues de esperarse la paciente fallece. Con respecto a este caso pues hay muchas cosas que analizar. La primera y más importante era que
estaba demostrado que la paciente no toleraba los antituberculosos, que era una paciente que tenía una alta carga tuberculosa porque tenía tuberculosis diseminada y que esto es una enfermedad que rápidamente lo lleva a uno a la muerte si no hay un tratamiento adecuado. Entonces había que asegurar la forma de darle un tratamiento parenteral y hay opciones y esto probablemente sea difícil en un primer nivel, pero en un tercer nivel no es difícil pues ponerle a los pacientes tratamiento antituberculoso parenteral mientras que se estabiliza el proceso. También hubo pues una deficiencia en la remisión porque esta era una paciente muy compleja que requería un análisis pues adecuado desde múltiples puntos de vista y requería probablemente una evaluación por enfermedades infecciosas desde que llegó finalmente pues hubo esa valoración de los signos neurológicos de la paciente porque había altísima probabilidad de tuberculosis meningia y eso también obligaba a un cambio de tratamiento y hubiera también podido cambiar pues el pronóstico de todas estas complicaciones que les mencioné. Ahorita entonces les voy a dejar otra vez con Liliana, no sin antes decirles pues que no es la intención pues o no fue la intención de este comité hacer una crítica digamos en retrospectiva como les empecé a decir de las cosas que ya pasaron porque es muy fácil ver las cosas desde atrás, sino que nos demos cuenta que muchas de las deficiencias parten simplemente del hecho de no hacer una revisión buena de la historia clínica, de no hacer un examen físico adecuado, de no hacerle seguimiento a los exámenes de los pacientes y que finalmente esta es una enfermedad que es prevenible y que es curable con un tratamiento adecuado, pero que así como muchas otras enfermedades infecciosas falta educación, falta capacitación. Una de las cosas que nos dimos cuenta analizando estos casos es que muchos de estos pacientes tenían un seguimiento adecuado a través de los meses pues en el tratamiento de la tuberculosis por el primer nivel, es decir, el tratamiento era adecuado y el seguimiento era adecuado en el programa de tuberculosis por personas que no eran tituladas de especialistas, pero que sí tenían experiencia en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad, pero finalmente cuando llegaban a consultar con sitios o centros o personas que no estaban acostumbradas a ver la tuberculosis, era cuando había problemas. Entonces eso quiere decir que lo que necesitamos es empezar primero pues por esa parte de compromiso con los pacientes y segundo pues con la capacitación en tuberculosis, pues que como sabemos es probablemente lo que podemos intervenir desde el punto de vista de ese retraso tipo 3. Entonces los dejo con Liliana pues para que terminemos esta sesión y al final haremos pues la resolución de las preguntas. Bueno, estos dos casos que acaban de conocer son dos casos que ejemplifican muchas de las dificultades que encontramos a partir del análisis de estos casos. En total, les recuerdo que fueron 93 casos analizados, de los cuales se confirmó la relación de la tuberculosis con la muerte en 55 de ellos. Esto para llamar la atención frente a uno de los problemas grandes que nos encontramos relacionados con el registro de la información epidemiológica que tiene que ver con la mortalidad, en este caso de la tuberculosis. Muchas veces el registro es inadecuado o no es muy preciso y este tipo de análisis nos permitió para descartar muchos de los casos y para confirmar otros. Otros de los retos y desafíos que nosotros encontramos como propuestas a partir de todo este trabajo que se ha venido realizando tiene que ver con la articulación de los diferentes actores del sistema para hacer una captación oportuna de los sintomáticos respiratorios, porque a lo largo del análisis caso a caso, repetidamente nos encontramos con diagnósticos tardíos en tercer nivel de atención, cuando muchos de los sintomáticos respiratorios deberíamos estarlos captando desde los primeros niveles. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta o que surgieron a partir de estos casos es la necesidad de involucrar otros sectores como bienestar familiar y personería para implementar medidas persuasivas, especialmente con los casos de estos pacientes que no tienen adherencia al tratamiento.
y también con muchos de ellos que son, por ejemplo, menores de edad, como nos encontramos en los análisis, farmacodependientes o habitantes de calle, que tienen unas condiciones muy particulares y requieren un trabajo intersectorial para poder lograr un tratamiento oportuno y adecuado. Asimismo, con respecto al fortalecimiento, consideramos que el mejoramiento del programa regular del control de la tuberculosis es absolutamente clave para evitar muchas de estas muertes, que se requieren seguir trabajando en estrategias para la atención de la población habitante de calle y farmacodependientes, asimismo que la integración de los programas de tuberculosis y VIH para lograr precisamente un manejo integral de los pacientes con la coinfección es fundamental a partir de estos análisis que encontramos. Y el trabajo en equipo para el manejo de los casos complicados requiere un enfoque multidisciplinario y es un tema muy importante a trabajar en la ciudad. Asimismo, en la formación del recurso humano, encontramos que se requiere hacer procesos de formación continua y formación humanizada del recurso humano para el manejo de estos problemas relacionados con la tuberculosis, y asimismo una dificultad muy grande con respecto a la calidad de la información consignada en las historias clínicas, como ya les comentaba el doctor Iván. Entonces esto nos llama la atención frente al mismo proceso ético de los profesionales, tanto especialistas como médicos generales, frente a que están atendiendo a estos pacientes, pero también frente al aspecto ético, pero también al aspecto desde la formación para hacer un registro adecuado y coherente de las historias clínicas de los casos de los pacientes. Otro reto grande y desafío es asegurar el seguimiento a los resultados de las pruebas microbiológicas, que en muchos de los casos analizados seguimos encontrando que se pierde esta continuidad entre las tomas de las muestras y los resultados oportunos para el manejo de los pacientes. Muchas gracias por su atención y en este momento pueden a través del chat enviar todas sus inquietudes, preguntas y comentarios para que pasemos a esa sección de la teleconferencia. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Andrea Bermúdez desde el Huila. Muchas gracias por la pregunta, Andrea. La pregunta que ella tiene, pues le gustaría saber qué estrategias hemos implementado con los habitantes de calle para lograr adherencia al tratamiento. Yo creo que esa pregunta es obligada y es una pregunta muy difícil de responder, porque esta es una población, como todos sabemos, que tiene deficiencias en la adherencia, tiene deficiencias en el seguimiento, y realmente aquí en el análisis que hicimos de mortalidad no existe una forma o no hay una forma implementada en el programa de la Secretaría de asegurarnos el seguimiento de los habitantes de calle. Dentro del análisis que hicimos en el comité, probablemente planteábamos la opción de, a través de diferentes instancias como el bienestar familiar, como la defensoría, de empalmar pues el seguimiento de estos pacientes a los diferentes programas. Pero como aquí en Colombia no existe una regulación, una ley que podamos aprovechar para, como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos existe, de poder de cierta forma obligar a los pacientes a
a la adherencia al tratamiento, ya sea con la reclusión en unos centros especiales para el tratamiento o simplemente pues con la presión de la autoridad, es muy difícil el seguimiento, y yo creo que esa es una de las cosas que más, digamos, más hace que se dificulte el tratamiento de la TB multidrogoresistente en la ciudad. Muchas veces, por ejemplo, tuvimos casos de pacientes que, específicamente dos pacientes que no eran adherentes a la terapia, farmacodependientes, habitantes de calle, que en los diferentes centros de atención se definían no tratarlos más por el riesgo de criar una tuberculosis multidrogoresistente. Y esto también es un problema ético, pues, de saber cuándo debemos dejar de tratar a estos pacientes, para dónde tenemos que ir con estos pacientes. De eso no hay claridad, y es uno de los puntos, como nos decía Lili, que hay que mejorar. Pero para ser concreto con la pregunta, no existe por ahora una forma diferente, pues, a lo que está, a lo que se hace en el diario vivir, de asegurar que esos pacientes tengan un seguimiento. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con las estrategias para la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. Uno de los puntos críticos que mencionamos ahorita es precisamente que los pacientes no lleguen al tercer nivel para ser diagnosticados, sino que desde sus mismos espacios en la comunidad se pueda hacer esa captación de manera temprana. En este momento en el municipio, desde la Secretaría de Salud, se tienen unos equipos extramurales que están haciendo visitas domiciliares y que hacen una búsqueda activa de los sintomáticos respiratorios. Asimismo, cada vez se vienen haciendo actividades de capacitación para que en los diferentes servicios de salud se haga una búsqueda activa, de tal manera que tanto enfermeras como médicos, a través de las consultas y de los programas de promoción y prevención, puedan hacer identificación de los casos sintomáticos respiratorios y facilitar los mecanismos para que estas personas accedan a la realización de las baciloscopias y se pueda hacer un diagnóstico temprano. Hay dos preguntas en ese sentido con respecto a la búsqueda activa. Creo que con eso quedan resueltas ambas. Bueno, aquí esta pregunta que está muy taquillera, y es: si a pesar de las intervenciones con la personería y con bienestar familiar, no hay resultados, ¿qué otras medidas se pueden implementar? Bueno, otra de las cosas que hemos hecho, pero esto no hace parte, pues, de una intervención directa de la Secretaría, sino de una experiencia personal, pues, como médico especialista en enfermedades infecciosas, y es cuando existen, por ejemplo, riesgos epidemiológicos. Es decir, el caso más frecuente es el paciente farmacodependiente que tiene familia. Digamos, se le presiona de una forma pasiva, pues, con el mismo bienestar familiar, o hacia alrededor, pues, de su familia, del núcleo familiar. Es decir, se le insiste al paciente que se trate, y si no, vamos a instaurar ciertas acciones porque está poniendo en riesgo su familia. Usualmente, pues, se habla de los hijos, y esto muchas veces tiene un efecto positivo en la adherencia. Eh, Como les digo, pues, a pesar de que eso no debería ser así, que uno no debería tomar medidas coercitivas, sí lo hacemos frecuentemente con los pacientes farmacodependientes, que probablemente sean los de más difícil seguimiento y tratamiento. No hay,
Hay una pregunta aquí muy importante que se refiere a qué intervenciones de salud pública se implementan en el municipio a partir de toda esta información que hemos venido presentando. Uno de los primeros esfuerzos muy grandes que se ha venido realizando es precisamente este primer análisis de casos de mortalidad por tuberculosis. El análisis se hizo caso a caso. Fue un esfuerzo muy grande desde la Secretaría porque esto permite hacer una línea de base con unos datos mucho más precisos, y las acciones de salud pública que se vienen realizando tienen que ver directamente con el fortalecimiento del programa, llevando capacitación a cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud a lo largo y a lo ancho de la ciudad, recorriendo cada uno de los sectores y haciendo un seguimiento y un acompañamiento mucho más preciso para lograr fortalecer las acciones de diagnóstico temprano, y en los casos en que se requiere, para hacer apoyo también en los casos que ya se diagnostican o que están en proceso de diagnóstico y que son casos complicados. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante también de A Castillo de Sanitas. Nos pregunta si existe un documento formado que describa las demoras adaptadas a este problema, ya que, como lo explicó Lili, este fue una estrategia que partió a partir del análisis de mortalidad materna. Pues la respuesta a eso es no, porque este estudio es un estudio piloto. Esta metodología aplicada a estos casos de tuberculosis la hicimos pues como una prueba, y el comité lo que desarrolló fue, tras muchos ensayos y errores, tratar de perfeccionar una herramienta para el registro de estos datos y una forma de analizarlo. Empezamos desde cero, desde el análisis de las variables que necesitábamos o que nos eran importantes, de qué íbamos a considerar retrasos tipo 1, a qué correspondía cada uno de esos diferentes tipos de retraso 1 que nos explicó Liliana. Pero pues digamos que eso fue una prueba piloto, alrededor de la cual la idea pues de nosotros y de la Secretaría, pienso, es generar un instrumento como el que está ya estandarizado para mortalidad materna, pero en este momento pues la idea es completar el estudio de casos, de los 160 casos que tenemos en la Secretaría del año pasado. Hay una pregunta que hace referencia a los casos complicados de tuberculosis, pacientes con comorbilidades como el EPOC, con diabetes, en tratamientos con corticosteroides. Muchos de los casos que se analizaron tenían precisamente estas características. En general, los pacientes que murieron por tuberculosis, muchos de ellos eran pacientes con historias clínicas muy largas, con procesos patológicos muy crónicos, y a partir del análisis lo que nosotros encontramos es que se requiere el trabajo coordinado por los equipos de salud, teniendo en cuenta a los especialistas y teniendo en cuenta a los médicos generales, porque es desde ahí donde empieza el proceso de atención. En esta misma pregunta hacen referencia al diagnóstico de la enfermedad, y eso hace parte como de los protocolos de diagnóstico de enfermedades respiratorias. Cuando hay una sospecha de tuberculosis, es necesario ubicar al paciente en un nivel de atención en el que se pueda garantizar la realización de pruebas diagnósticas que confirmen o descarten la tuberculosis en los casos pues en los que existe esta como una sospecha. Bueno, con respecto a esa misma pregunta, yo quiero decirle pues a esta persona que nos escribe desde Cali que muchas de esas tuberculosis no son las típicas tuberculosis de sintomático respiratorio, sino, como lo vimos, son tuberculosis extrapulmonares o tuberculosis pausivacilares, en la cual hay que tener un alto índice de sospecha, ¿sí? Hasta hace algunos años era tener un alto índice de sospecha y tratar y mirar si el paciente se mejoraba o no se mejoraba. Sin embargo, de los últimos años para acá, y sobre todo aquí en los países en vía de desarrollo, hemos cada vez tenemos cada vez más disponibilidad de recursos como las pruebas moleculares o los cultivos de fase líquida, sobre todo las pruebas moleculares,
que antes eran, pues se veían como algo lejano. Hay ahora instrumentos que permiten el diagnóstico rápido, de forma sencilla, y ya el Ministerio, pues el Instituto Nacional de Salud cuenta en las principales ciudades pues con forma de diagnóstico por vía molecular a partir de una muestra de esputo, donde el rendimiento es mucho mejor que las vaciloscopias, que usualmente en estos pacientes son negativas. Hay otra pregunta con respecto al tratamiento parenteral de la tuberculosis. Nos pregunta que si existe y si existe. Los medicamentos que se dan por vía parenteral son diferentes a los de primera línea que conocemos todos: la isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida. Aunque en algunas partes del mundo hay rifampicina endovenosa, aquí no tenemos disponibilidad, pero usualmente lo que hacemos nosotros en el ejercicio de enfermedades infecciosas es cuando los pacientes tienen, por ejemplo, tuberculosis intestinal que no responden al tratamiento, los dejamos al menos 2 o 3 semanas con un esquema alternativo intravenoso que usualmente incluye un aminoglucósido, incluye una quinolona intravenosa que casi siempre es moxifloxacina o levofloxacina, incluye otros medicamentos de los múltiples que hay con actividad antituberculosa, que no son los mejores medicamentos, no son los que tienen la mayor evidencia, pero que digamos, respondiendo a la necesidad de un tratamiento que no se puede dar por vía oral, puede ajustarse. De todas formas, quiero decirles que estos casos, como lo dijo Liliana, son o requieren pues de un nivel superior de atención, usualmente con un especialista que tenga experiencia pues en el manejo de ellos. Acá hay una pregunta muy importante de Lina M. García, sobre si los casos que incluimos en el análisis fueron casos solamente del certificado de defunción o también incluimos casos que notificaba el Civigila. Nosotros analizamos casos de las dos formas, y lo que nos dimos cuenta, si estuviste en la presentación, es que más o menos el 40 o el 30 y pico por ciento de los casos que habían sido definidos tanto por el Civigila, sobre todo por el Civigila, o por certificado de defunción, no eran tuberculosis y estaban mal clasificados. Esto es primero pues por las dificultades que comentamos sobre el diagnóstico, pero sobre todo a veces por la facilidad que tenían en decir, bueno, este paciente que tenía, pues pongamos tuberculosis en el certificado, pero nunca se revisó la historia hacia atrás por la deficiencia en los registros, y en el Civigila también porque se captaba pues como sintomático respiratorio y se clasificaba, pero cuando uno iba a devolverse hacia la historia, resultaba que no había esta infección. Quisiera hacer un comentario adicional con respecto a este punto, y tiene que ver con el diligenciamiento de los registros, que es tan importante desde el punto de vista epidemiológico. Muchas veces en esos certificados de defunción que se analizaron no aparecía una cadena causal coherente relacionada con la muerte del paciente. Entonces encontramos, por ejemplo, casos de pacientes marcados como en el registro como si hubieran muerto por tuberculosis, cuando realmente habían muerto por una herida por arma de fuego, por ejemplo. Ese tipo de errores o de dificultades hacen que se pierda mucho tiempo incluso en el proceso de vigilancia de la enfermedad, porque cada uno de los casos en este análisis que se realizó fue llevado a comité y fue analizado en detalle. Entonces eso hace que se tengan que hacer muchos reprocesos en cuanto a la clasificación de los casos y muchos ajustes, precisamente para tener unos procesos de vigilancia epidemiológica más reales. Bueno, entonces en el momento no hay más preguntas en el chat. Vamos, antes de cerrar la teleconferencia, a darles algunas indicaciones para que ustedes por favor nos registren su participación y los podamos tener en cuenta para enviarles el enlace donde va a quedar grabada esta teleconferencia y la pueden ustedes volver a escuchar, incluso con sus equipos de salud. Sería mi recomendación que en algún momento se hagan grupos de estudio donde este pudiera ser uno de los elementos de apoyo para sus capacitaciones en las entidades. En el transcurso de la siguiente semana va a llegarles a su correo electrónico el enlace
en el cual se les facilita el que ustedes accedan a la grabación de esta teleconferencia. Vamos concluyendo entonces cómo es de importante, cómo hemos aprendido a partir de estos pacientes que perdieron la vida por una situación relacionada con la tuberculosis o por la enfermedad misma. Ellos nos han enseñado mucho. Hemos aprendido cómo el programa regular es el que nos da la clave para hacer las intervenciones, digamos, preventivas, y es que un buen programa regular debería tener 0 pacientes muertos por tuberculosis. Un buen programa regular los capta oportunamente y no en el tercer nivel. Un buen programa busca sintomáticos respiratorios. Esas todas son lecciones aprendidas de esta mortalidad por tuberculosis. Asimismo, cuando hemos analizado casos relacionados con la calidad de la atención, pues también para concluir hemos aprendido que es muy importante que los pacientes estén en el nivel de atención adecuado con los especialistas o los profesionales que les puedan acompañar en su proceso de recuperación y poder hacer unos diagnósticos de calidad con tiempo y las intervenciones adecuadas. Asimismo, hemos aprendido cómo es de importante fortalecer los sistemas de información para la calidad, que es una tal vez de las falencias que hemos encontrado transversales a toda la vigilancia epidemiológica que hemos hecho en este proyecto para la Secretaría de Salud, donde hemos encontrado que necesitamos fortalecer la calidad de la información que estamos registrando en los sistemas de información para la vigilancia en salud pública y la calidad de la información que estamos registrando en la historia clínica, porque no perdemos de vista que no es igual hacer el análisis a través de unos registros clínicos porque no hemos vivido el momento presencial de la atención del paciente, pero el registro clínico es el que da cuenta de la calidad de la atención, de las situaciones para la vigilancia epidemiológica y aún para los jueces es el medio de defensa que ustedes tienen en un momento dado. Quisiera antes de cerrar pues agradecerles el que hayan participado. Ya Mayra, nuestra asistente, les está colocando en el chat el link para que ustedes registren su participación. Bueno, por favor entonces nos registran ahí en el chat su nombre, su dirección electrónica y la entidad a la que representan para nosotros tenerlo en cuenta para la asistencia a esta teleconferencia. Les recuerdo que en el proyecto Así te ves Salud estamos haciendo el ciclo de estas teleconferencias una vez cada 15 días con un tema diferente para presentarles los resultados que tenemos en esta vigilancia en salud pública y pues que ustedes puedan ser partícipes de los procesos de mejora continua en las instituciones. Soñamos que sea posible hacer de Medellín un hogar para la vida, como es el lema de esta administración, y creemos pues que con el aporte de todos lo vamos a lograr. Los quiero invitar al ciclo de capacitaciones que tenemos en los diferentes temas. Obviamente pues están circunscritos a que sean personas que laboran en IPS o en EPS de la ciudad de Medellín. Estamos en las preinscripciones para el curso de atención de parto con calidad y calidez a la luz de la nueva guía de atención integral. Este empieza el 30 de abril y quisiéramos que todas las personas que trabajan en instituciones que atienden partos de la ciudad puedan acceder a esta capacitación. Es libre, es una capacitación mixta, pero la mayoría de esa capacitación es en línea, entonces ustedes pueden hacer los talleres y los ejercicios en el tiempo que ustedes lo consideren y participar de la fase presencial, que es de 4 horas. Asimismo, estamos ofreciéndoles la participación en un taller que se llama Atención a las gestantes con alteraciones hemorrágicas asociadas al proceso reproductivo. También es un taller mixto que empieza el 27 de mayo. Asimismo, el 27 de mayo iniciamos el curso de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia para personal no médico. Este es un curso específico dirigido a enfermeras, a auxiliares de enfermería, a psicólogos, nutricionistas, terapistas respiratorios, en fin, que se desempeñan en las IPS como en el ámbito hospitalario. Este no tiene tanto el enfoque comunitario, más bien un enfoque para los profesionales que están atendiendo al personal de la primera infancia y de las gestantes en los servicios de salud. Igualmente, estamos ofreciendo la inscripción para el curso de IEP clínico en línea, es la actualización en versión 2012,
Este es para profesionales que ya se han capacitado en otras versiones hasta el 2010 y no tienen los módulos de actualización. Básicamente es un taller que va del 6 al 17 de mayo, donde vamos a desarrollar específicamente los módulos que les hacen falta y les vamos a certificar esa capacitación. Todo es completamente gratis y entonces digamos que, o gratis no, pues lo está pagando la Secretaría de Salud y cada uno de nosotros con nuestros impuestos ahí están invertidos. Los invito a que participen de todos estos procesos. No sé si haya alguna otra observación, ya están respondidas las preguntas. Esperamos que haya sido como de su entera satisfacción, que hayan podido resolver sus inquietudes. Agradecemos a la doctora Liliana Villa y al doctor Iván Trompa por su excelente presentación y los esperamos en las próximas capacitaciones y en las teleconferencias. Muchas gracias y feliz tarde.